Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. Hoy quisimos analizar el tema del presupuesto nacional y también un poco cuál es el impacto que tiene sobre las universidades públicas. Nos parece que esta discusión que se ha venido, gestando desde hace ya bastante tiempo con respecto al llamado plan fiscal y ahora lo que implica, la aprobación del presupuesto, pues por supuesto que es algo muy importante y que es necesario tratarlo acá en Sobre la Mesa. Por eso, hoy contamos con la presencia del diputado Heriberto Abarca Mora, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Buenas noches, muchas gracias. Y de verdad muy contento de poder compartir un rato con los compañeros y sobre todo responder a las consultas que tengan a bien. Claro. También nos acompaña la diputada Silvia Hernández Sánchez, diputada del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, muy complacida por la invitación y también muy contenta de poder compartir este tema que me parece es muy importante, el presupuesto del ejercicio económico del 2019. Claro. Y bueno, y finalmente, pero no menos importante, contamos con el diputado Welmer Ramos González del Partido Acción Ciudadana. Un saludo a todos los que nos ven, muchas gracias por invitarnos, doña Marcela, y complacido de estar aquí conversando con mis compañeros y con los televidentes también. Bueno, y para continuar con el programa vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. La última investigación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas revela que hay un ritmo de crecimiento económico de los más bajos desde el año 2013, producto de un menor crecimiento del consumo privado, tasas de inflación bajas, cercanas al 2%, y una tasa de interés estable de alrededor del 6%, aunque con menor crecimiento del crédito al sector privado. Esta situación, sumada a la incertidumbre respecto a la reforma fiscal que se encuentra en trámite legislativo, empaña las expectativas sobre obtener un presupuesto nacional para el año 2019, que se ajuste a las necesidades de todos los sectores del orden público y privado. Pero ¿cómo gasta el Estado sus ingresos? Que los gastos del gobierno se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están los gastos corrientes, que representan el 90% del presupuesto nacional y corresponden a salarios, cargas sociales, el pago de los intereses de la deuda y las transferencias al sector público, al sector privado y al sector externo. El resto corresponde a lo que se conoce como gastos del capital, que son inversiones y concesiones de préstamos que corresponden al pago de títulos de crédito del gobierno. El presupuesto para el año 2019 ya se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, la Universidad de Costa Rica depende de la forma en la que se vote el presupuesto nacional para el año entrante. El Consejo Universitario aprobó el Plan Anual Operativo y el presupuesto por programas y actividades de la UCR para el 2019 por un monto de 353.711 millones de colones. Esto fue calculado a partir del acuerdo llegado con el gobierno sobre el Fondo Especial para la Educación Superior. Hoy ponemos sobre la mesa la discusión del presupuesto nacional y sus implicaciones en la calidad de la educación superior pública. Doña Silvia, tal vez más allá de qué es el presupuesto, porque ya en la cápsula se explicó, ¿verdad?, más o menos cómo es que está estructurado, ¿para qué sirve el presupuesto? Que yo creo que a veces solo hablamos de que el presupuesto, cuáles son los ítems que tienen, pero bueno, tiene un uso. ¿Para qué, nos sirve discutir el presupuesto? Bueno, yo diría que en una forma resumida, el presupuesto tiene dos objetivos. El primero es una autorización a un límite de gasto, que es lo que yo llamaría lo que en la práctica se hace. Las instituciones o todos los actores que forman parte del presupuesto envían una especie de autorización, una expectativa de gasto que debe ser de alguna forma consensuada en una planificación, en un instrumento de planificación, y la Asamblea Legislativa hace esa autorización de gasto. Eso diría yo que es en esencia la práctica y lo que se hace respondiéndolo en forma muy rápida. Es una autorización de gasto. Sin embargo, más allá de eso, si tratamos de darle una respuesta mucho más profunda y técnica, el presupuesto es en esencia un instrumento de
debería de ser un instrumento de política financiera, un instrumento financiero más allá de un ejercicio contable que hoy se hace. Y yo creo que parte de la información que hoy vamos a abordar es cómo se hace, qué realmente llega a la Comisión de Asuntos Hacendarios y cómo podría dejar de ser un mero ejercicio contable y realmente responder a lo que es un instrumento que por esencia está llamado a ser, y es un ejercicio financiero de política fiscal que debería de ver eso más allá de un mero ejercicio contable que hoy en la práctica se hace, y por ello muchas veces sirve de poco. Si yo tuviera que dar una respuesta, digo, sirve de mucho para el valor que es, pero sirve de poco bajo el esquema que en la práctica se utiliza desde el rol que puede cumplir la Asamblea Legislativa. Claro, y en esa misma línea de lo que planteaba Silvia, don Heriberto, a veces un poco la gente piensa que no hay como mayor discusión en la Asamblea, que es como de mero trámite, ¿verdad? También para qué sirve esa discusión en la Asamblea, más en un momento como en el que estamos. No, me parece que el ejercicio de hacer una revisión de partidas, que ahora veíamos también que el margen de revisión es muy menor y cada vez es menor, ha implicado una especialización de esa revisión, y también implica ajustes que a lo largo del año anterior, por no ejecución o por alguna cosa, implica un cambio de partida. Ese ejercicio me parece que es sustancial, sobre todo en una época en la que no hay dinero, y que digamos es más allá de la estructura del dinero, es la liquidez. Y un presupuesto que es una herramienta de planificación y ejecución del gasto y control, por lo tanto, implica que hay que ser muy estricto contando esos 5 de manera eficiente. Yo creo que es muy sano el ejercicio de la Asamblea Legislativa en ese sentido. Insisto, a pesar de que lo que se puede variar es un porcentaje muy menor de acuerdo a lo que también vimos anteriormente. Claro, porque se supone que es alrededor de nada más como un 5%, porque todo lo más está prácticamente ligado o constitucionalmente o por ley. Y don Welmer, ¿cuánto colabora el presupuesto en el déficit fiscal en esta discusión, verdad? Porque por supuesto que en este momento no es tan de mero trámite, porque tiene una implicación realmente, bueno, desde hace bastante tiempo, pero particularmente este año, se le ha puesto atención a eso, ¿verdad? O sea, ¿cuánto colabora en el déficit fiscal este presupuesto? Vamos a ver, el problema que tiene un presupuesto y el déficit fiscal depende de la situación general de la economía y depende del nivel de endeudamiento del Estado, etcétera, porque el déficit fiscal por sí solo no es malo, puede ser una cosa buena. Si el déficit fiscal lo estamos haciendo para inversión, digamos, de puertos, aeropuertos, carreteras, cosas que tienen un impacto económico muy grande, es un déficit fiscal que muchas veces, que siempre va a hacer mucho más crecimiento económico, más empleo, generación de riqueza. Si el déficit fiscal que estamos obteniendo es por el pago de intereses de la deuda, porque estamos muy endeudados, para gasto corriente, que tiene poco impacto en el desarrollo del país, entonces el déficit fiscal es muy serio. Hoy en día, y es malo, hoy en día tenemos un presupuesto que tiene un déficit fiscal elevado en gasto corriente y principalmente por servicio de la deuda. Y ahí es donde tenemos un problema seriosísimo porque lo hemos venido acumulando a través del tiempo y no hemos podido ponernos de acuerdo como políticos y entonces o como país, las diferentes fuerzas políticas, y ahí es donde está. Antes yo sí quería decir que la fuerza que tiene el presupuesto dentro de la economía como gasto es un dinamizador de la economía o también puede ser recesivo dentro de un determinado momento, pero también el presupuesto sirve a efectos de distribución del ingreso y tiene efectos en ayudar a temas de pobreza, etcétera, pero también tiene otros efectos en los énfasis que le estamos dando al presupuesto para desarrollar regiones, para desarrollar sectores, etcétera. Entonces, es una herramienta importantísima la discusión que llevamos a cabo en la Asamblea Legislativa. Claro, pero en esa misma línea, ¿cuánta vinculación entonces hay entre ese presupuesto y
las prioridades, las perspectivas a largo plazo, ¿verdad? La gestión de la Caja Única del Estado en este momento, ¿verdad? Porque ahí, digamos, una tendería a pensar que hay como una discusión muchísimo más amplia a la hora de hacerlo, con una lógica, digamos, de desarrollo, en un momento en la que en realidad la perspectiva de crecimiento económico es baja. Tal vez don Welmer, y después del corte que tenemos que hacer ahorita, doña Silvia y don Heriberto. Sí, claro. Desde luego, el problema que estamos teniendo, y usted lo apuntaba bien, al principio es que el presupuesto tiene rigideces muy grandes. En Costa Rica, dado que el país acumuló una serie de deudas en el pasado, el país se comprometió legalmente a asignar una determinada cantidad de recursos para diferentes actividades que hoy en día hay otras más importantes y no podemos desviarla, entonces tiene esos amarres que son serios. Hoy en día tenemos que el 42% del presupuesto es para pagar intereses y amortizaciones de la deuda. Tiene una parte muy importante que ya está asignada por ley a educación, tiene otra parte que tiene que ir al financiamiento de pensiones y no de lujo, para que no nos equivoquemos. Entonces, eso le ha dado cierta rigidez y ahí es donde estamos enfrascados ahora en ver cómo solucionamos esto y muy responsablemente los diputados que estamos aquí, digo yo, responsablemente desde la perspectiva de los partidos políticos, estamos haciendo un esfuerzo también por ir y equilibrar y solucionar un problema que hemos venido acumulando a lo largo del tiempo. Bueno, estamos acá Sobre la Mesa con la diputada Silvia Hernández, el diputado Heriberto Barca y el diputado Welmer Ramos hablando del presupuesto nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de presupuesto nacional y universidades públicas. Antes de ir a una pausa, precisamente el diputado Welmer Ramos estaba refiriéndose a esa vinculación entre las prioridades, ¿verdad?, de gobierno, de Estado, con respecto al presupuesto, y Silvia se quería también referir. Sí, bueno, a mí me parece importante señalar que una cosa es el ejercicio de autorización que cumple la Asamblea Legislativa con el presupuesto y otro ciertamente es el impacto que tiene ese instrumento en la solvencia del Estado. Obviamente las instituciones que no tengan recursos van a ver limitado su accionar y bueno, por supuesto que ahí su efecto, su impacto es sumamente valioso y quizás yo me refería al inicio más al rol de autorización per se de qué hace el legislador o desde la Asamblea Legislativa en un proceso que nos encierra alrededor de 2 meses y donde es poco lo que realmente uno en este momento puede cambiar o en la práctica cambia, pero que podría tener muchas bondades para mejorar eso. Pero en lo que se refería mi compañero diputado Welmer es que en realidad yo pienso además que en esa autorización de gasto que se hace desde la Asamblea Legislativa, implícitamente o inclusive directamente, a la hora de autorizar el presupuesto uno está autorizando el endeudamiento que conlleva ese presupuesto. Entonces, en un ejercicio como en el del 2019, en donde los ingresos corrientes son menores al ingreso de financiamiento, en otras palabras, hay una mayor necesidad de deuda o endeudamiento para cubrir los ingresos necesarios para el presupuesto, no solamente la Asamblea está cumpliendo un rol que es llamado a hacer en la Constitución de autorizar ese límite de gasto, sino que está autorizando niveles de endeudamiento al mismo tiempo que autoriza ese gasto. Y por eso es que el ejercicio se vuelve un ejercicio que debería de ser un instrumento de política pública y que está llamado a ser un instrumento de política pública. Y cuando yo decía un ejercicio que hoy es meramente contable, es que nos hemos enfocado en de a dónde hago un recorte, si lo paso para acá, si lo muevo, y que a mí me parece que en esencia más bien es terminar haciendo un mini
ejercicio de presupuestación en donde realmente eso no es lo que le corresponde a la Asamblea, en su rol de autorización y ver realmente cómo lo lleva a algo mucho más macro. Y a eso es quizás a lo que yo quería ahondar, en cómo cambiar eso en momentos, y aquí tal vez cierro, en donde tenemos varias, no solamente la coyuntura actual, doña Marcela, en la que se enfrenta como país de una necesidad de recursos, de una, insolvencia de liquidez, en donde ciertamente yo creo que nadie puede negar que hay una urgencia en el corto plazo de financiamiento sí o sí, pero también tenemos muchas cosas en camino que la gente desconoce, y es, número uno, y aquí Welmer me puede ayudar mejor, se aprobó un proyecto de ley en donde los presupuestos de todas las entidades desconcentradas van a pasar a ser parte de los ministerios, y eso significa que va a llegar muchísimo más en el 2020, me parece, en el 2020, en donde la Asamblea, si ya hoy es un proceso complejo y tedioso y nos lleva a lo micro, cuando esos presupuestos de todas las entidades desconcentradas llegue también a pasar a la Asamblea y no a la Contraloría, como hoy sucede, que ellos lo autorizan, el trabajo va a ser muy distinto al que hoy hay. Por otro lado, el tema de caja única del Estado entra a funcionar el próximo año. Tenemos presupuestos plurianuales que se han venido haciendo por resultados también. Y por otro lado, lo último que se aprobó con el proyecto fiscal sí sucede, y es el tema de destinos específicos y el cambio que eso va a tener. Entonces yo cuento al menos 4 elementos distintos que deberían de entrarse a valorar en el total de cómo se autoriza, de cómo se analiza este presupuesto desde la Asamblea Legislativa. Bueno, no sé si don Welmer se quiere referir a antes de... Sí, bueno, sí. Ahorita. Ok, en realidad yo también quería preguntarle a don Heriberto, porque Silvia lo plantea, el tema de la autorización del endeudamiento. El 53.5% del presupuesto del 2019 deberá financiarse con endeudamiento, ¿verdad? Que en el 2018 fue de un 45.6, es decir, va creciendo. ¿Cuánto margen tiene, digamos, la Asamblea Legislativa para mejorar esta situación, digamos, con la contención del gasto, con recortes? Y no entrando, digamos, en unas discusiones que a veces a mí me parecen absurdas, ¿verdad? Que a veces la gente dice, ay, que quiten la partida toda, ¿verdad? Que la pongan en cero de viajes al exterior. No, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores no le pueden quitar esa partida. O quiten todo el de consultorías, y uno dice, bueno, pero es que en consultorías también está la contratación de la limpieza, ¿verdad? De los edificios, algunos. O sea, como no se conoce realmente qué es lo que tiene cada partida, la gente entra un poco en lo que doña Silvia planteaba, de estar viendo como lo menor en lugar de realmente lo importante. O tal vez lo visible. Bueno, sí, lo más visible o lo más criticado. Que en realidad creo que, sí, esto es como en una familia, para digamos, hacerlo más sencillo. Claro. Hay 2 opciones. Cuando usted tiene niveles de endeudamiento y ya usted debe todo su salario y su gasto es mayor, claro, usted tiene que determinar en qué gasta, y su margen es muy estrecho. Así está pasando con el país y cada vez más. Y porque también todas las veces, porque hay mandamientos constitucionales de asignaciones directas, entonces no importa si la cogió de deuda o de ingresos, sí, se asignó. Se tiene entonces se tiene que asignar, y esa obligatoriedad implica que ese 53% ha venido en evolución severa y tiene un pico de ascenso severo, en el que si no se detiene ese gasto, o por lo menos se aplana un poco esa tendencia, vamos a tener niveles gigantes de endeudamiento que van a reducir muchísimo más el margen, al punto de llegar a decir, mire, ya no hay. Sí. Ya no hay, y entonces aquí tengo que cortar por parejo, y es a donde quería llegar. O sea, al final el ejercicio presupuestario sin regla fiscal, y me meto en un tema de los que probablemente se toquen, ha implicado que los niveles de endeudamiento sigan en automático, y en lo que yo llamé en el plenario la teoría de la abundancia. Sí, todo el mundo cree que aquí vamos a patear la bola para adelante porque alguien o nos presta, o empeñamos algo,
o el otro año hacemos eurobonos o inventamos o descubrimos el tesoro de la isla del Coco. El Alguien tema nos es, presta y esta semana no nos prestó ese nadie. es el Nadie nos punto. compró bonos. Y ya esta semana Sí. ya nadie quiso prestar. Exacto. Entonces nos enfrentamos y me parece que es una discusión, digamos, casi que inédita de un presupuesto en el que, a pesar de que haya una autorización a ciertos niveles de endeudamiento, ya también tenemos un problema en que la gente no confía en la autorización. Entonces sí, estamos en una coyuntura muy interesante. Claro, y en ese mismo sentido, don Heriberto, sí, ¿cómo autorizar un presupuesto si al final no sabemos, ¿verdad?, con lo que pasó esta semana, si efectivamente se va a lograr colocar para ese 53.5% de la ejecución del presupuesto? Es además una situación, digamos, muy compleja para ustedes que tienen que autorizar. Sí, y yo insisto en la simpleza porque es más fácil que darse a entender. Este ejercicio es, digamos, una parte del tema, es digamos, una hoja, y si esa hoja no se completa en endeudamiento autorizado, pues entonces habrá que empezar a recortarle. Sí. Y ese recorte no es fácil, No es menor. y no es asustar con el cuero del tigre, sino que simplemente no hay. Y cuando no existe algo, simplemente no hay. Ese ejercicio, digamos que no es ahora en la presupuestación, sino que hoy solo se planifica algo como una sospecha, diría, pues tal vez es muy light lo que estoy diciendo, pero digamos, ahí uno no tiene claro cuánto es el nivel de colocación que vamos a tener de ese 53%, podría implicar que haya discusiones el próximo año de ajustes severos en el presupuesto si no hay una colocación o una entrada de dinero verdadero. Claro. Y don Welmer, en esta misma línea, usted como de partido de gobierno, que le toca, digamos, un poco, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno, digamos, distinto para implementar medidas para disminuir el gasto en este presupuesto en específico? Porque normalmente la gran crítica es que el gobierno presenta un presupuesto desde la abundancia, ¿verdad? Y que no desde antes hace los recortes. En este en particular, ¿qué ha hecho el gobierno? Vamos a ver, es que cada vez son más reducidas las partidas de las cuales podemos hacer recortes, porque si ya tenemos asignado la mitad del presupuesto para el pago de deuda, digamos, un 40%, eso ya está determinado. Tenemos una parte para la educación, que es una parte importante del presupuesto, un 24% más. Entonces, después tenemos una serie de obligaciones legales que tienen que ver con salarios y demás. La parte que queda para recortar es pequeña. Este presupuesto, quitando deuda y quitando la parte que va hacia destinos directos, digamos, disminuye en 0.8%, que es una disminución fuerte. Pero el problema que estamos teniendo, yo creo que bien lo apuntaban mis compañeros, es ya una pérdida de confianza que hay por parte de quienes compran bonos del Estado para financiar al Estado, y entonces esa pérdida de confianza lo que comienza a hacer es que las tasas de interés que exigen sean mayores, y mayores tasas de interés cuando el volumen de deuda es de la dimensión que tiene el Estado costarricense, pues eso implica de nuevo más gastos automáticos en el presupuesto, y entonces comenzamos con un problema de dónde recortamos para pagar esos intereses más altos que nos van a exigir. Y entonces entramos en un problema muy serio, pero estamos ya cayendo nosotros en el tema financiero. Yo creo que muy bien apuntaba antes doña Silvia de los indicadores y cómo medir la calidad del gasto que estamos haciendo con el presupuesto, que es una cosa muy importante. Yo creo que ahí tenemos nosotros que hacer todavía algunos ajustes. A mí no me gustan los indicadores que se ponen en el presupuesto, que se han venido poniendo a través del tiempo, y vea que estoy haciendo esta crítica, porque son indicadores que no son de impacto, son de gestión. Y entonces, en su mayoría, yo esperaría que a mí me dijeran cuánto va a aumentar el rendimiento en la producción de los granos básicos por parte del MACI, que se tuvieron compromiso en ese sentido, que por parte del Ministerio de Educación me dijera cuánto va a aumentar, va a mejorar la deserción, ¿verdad? Cuánto la vamos a disminuir, o cuánto vamos a aumentar en las pruebas PISA,
cosas que sean de impacto y no otras cosas como que le digan a uno que vamos a sacar 300 documentos, vamos a hacer 400 viajes al campo, etcétera, porque todas esas cosas pueden hacer sin impacto. Eso es importante, uno. Dos, hay que hacer mucho más evaluación costo-beneficio de los programas sociales, y la evaluación no puede ser por los mismos empleados, porque entonces se vuelve autojustificación, claro, sino que tiene que ser por los que están siendo impactados y por los que están alrededor del programa, para que también nosotros sepamos cómo se esté haciendo esto. Y hay otras medidas que, además de las que decía doña Silvia, se han implementado. Tal vez, don Walmer, para que pueda explicarlas con bastante tiempo, vamos a una pausa y cuando regresamos nos explica esas medidas. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de presupuestos públicos y universidades públicas. Antes de hacer una pausa, precisamente el diputado don Welmer nos estaba explicando también otras medidas, que fue cuando yo lo tuve que cortar, que se están intentando, digamos, aplicar y desde, digamos, la Asamblea Legislativa para hacer más eficiente también el presupuesto. Sí, y es el tema de los destinos específicos, de los impuestos que ya tenían destinos específicos, y muchas veces los programas que financian los impuestos ya no son los relevantes o tienen exceso de financiamiento, mientras hay otros programas que están carentes de recursos. Entonces, el tema de cortar los destinos específicos, pero sí dejar financiados los programas y bien financiados, es fundamental para tener más grados de libertad en asignación del presupuesto y lograr más eficiencia. El otro gran tema es el tema de las exoneraciones, puesto que hay que revisar esas exoneraciones, a ver la pertinencia que tienen en cada momento y darnos cuenta de si se mantienen o si las quitamos, y además si se están utilizando de la manera correcta. Claro. Y por último hay una medida que hay que implementar de aquí en adelante, es que no se pueden financiar gastos corrientes con deuda. Y en el pasado aceptamos eso por mucho tiempo y nos ha llevado a problemas muy serios a lo largo del tiempo. Claro, esto nos ha llevado al punto en el que estamos. Sí, pero ahí tal vez, perdón, sí. Vea, voy a ponerle un ejemplo del práctico. Fitosanitario tiene un superávit de recursos en el MAC, pero SENASA tiene un déficit. Y es el mismo ministerio. Claro. ¿Verdad? Y una práctica presupuestaria, me parece, es una autorización para que o el ministro o la Contraloría o el que sea tenga la posibilidad de hacer un reacomodo entre partidas, que es absolutamente lógico. Nadie está desfinanciando al MAC por eso, pero sí es una utilización más eficiente de los recursos, así también como los superávit libres. Yo presenté una moción que tenía un pequeño detalle técnico, por eso no insistí en el proyecto, en el proyecto fiscal, para tomar superávit libres y pagar deuda por una única vez. Sí. Y con eso la Contraloría me dijo cuánto era por institución. Es una locura de dinero de superávit libre, que en buena parte probablemente esté ganando intereses en alguna cuenta bancaria de algunas instituciones. Entonces esas son las cosas que hay que mejorar en cómo se administra y cómo se ejecuta esa autorización o esa planificación a nivel legislativo, que me parece que ha venido en evolución con el tema de plurianual y una serie de indicadores, y también hay una serie de mociones que la diputada Hernández le presentó a este presupuesto que me parecen muy inteligentes en cuanto a que no sea una tijera al papel aquel que le decía, sino que sea una norma flexible de acuerdo a ciertos indicadores, pero ella fue la que los presentó. Pero se quería referir de hecho. Sí, yo exactamente quería abordar dos temas. Primero, insistir tal vez en el punto de por qué yo hago un énfasis en que la Asamblea, en este presupuesto específico, y que aquí mis compañeros lo han contextualizado muy bien, estamos haciendo una autorización de un gasto, pero al mismo tiempo estamos autorizando financiamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente
esta es la primera vez después de una década que los ingresos por financiamiento son mayores a los ingresos corrientes. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si hay un sendero explosivo de la deuda, que si tenemos que pagar intereses por ellos, al mismo tiempo yo voy a autorizar que ese sendero siga creciendo en el momento en que autorizo un presupuesto que la mayor parte de la forma en que se va a cubrir es accediendo a mayor deuda. Y en eso yo quiero hacer mucho énfasis de por qué los tiempos y la forma en que se ha visto el presupuesto también debe cambiar. Y eso me lleva al segundo elemento sobre la pregunta que le hicieron a don Welmer de qué hace el gobierno y bueno, qué hace la Asamblea Legislativa, diría yo. Al estar presidiendo la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se ve este tema, yo casualmente me vi encasillada en esa gran pregunta. Claro. ¿Y qué hacer en un presupuesto en donde en principio y por los tiempos y por la coyuntura es llamado a ser austero y en donde usted no quiere quitarle solvencia al Estado? ¿Qué puede hacerse para no ejercer todo un tiempo en ese quíteme de aquí, quíteme de allá? Porque además Pablo Heriberto dijo algo muy importante: no hay forma que el legislador conozca la elaboración de ese ejercicio presupuestario a detalle. O sea, claro, usted no tiene el ejercicio contable para saber, como lo sabe el Ministerio de Hacienda, si quito de aquí, pongo acá, si afecté o no realmente un programa. Por eso el ejercicio presupuestario y su elaboración viene de Hacienda, pero a la Asamblea ya no le toca solamente un referendo. O sea, realmente autoriza un gasto, pero de una vez le está diciendo al país, siga endeudándose, claro, siga creciendo esa deuda. Entonces nosotros, desde la presidencia, lo que yo hice fue presentar un conjunto de normas presupuestarias que intentaban de alguna forma, o que intentan de alguna forma, perseguir objetivos de eficiencia, ahorro y transparencia, sin meterse en el propio ejercicio de elaboración del presupuesto. Y esas normas son 7 normas que buscan, por ejemplo, que las movidas, por ponerlo en sencillo, entre partidas queden rígidas. En otras palabras, si usted presupuestó para la partida de remuneraciones X monto, no venga a cambiarlas después a lo interno entre otras partidas, moviéndolas, sino que o utilícelo o ahórrelo si no lo usó. Y así otras normas como obligar a las instituciones al disfrute de las vacaciones, por ejemplo. No pretendo decirlas todas, solo poner estas 2 de ejemplo, en que en lugar de que usted esté acumulando vacaciones, usted está obligado por una norma presupuestaria a hacer las gestiones internas para que su personal disfrute las vacaciones que le corresponden, en lugar de yo tener que pagarle vacaciones acumuladas en el tiempo. O provisionales. O provisionales, exactamente. Entonces lo que se hace es pensar en un conjunto de normas que traten de ayudar en el sendero en el que estamos, donde yo entiendo que hoy no puedo frenar el endeudamiento porque en el corto plazo mientras no haga otras cosas, es la única forma a la que el gobierno puede recurrir. Entonces uno no puede ser ignorante de eso, entendiendo que ese endeudamiento se debe poder materializar, o sea, alguien tiene que venir a prestar, porque si no, para concluir, de ahí finalmente puede ser que el presupuesto del 2019, por primera vez en la historia, estemos haciendo una autorización de un papel que no se va a cumplir. Claro. Así es. Que no va a haber dinero. Que no va a haber de dónde. Y ese es el tema que nos lleva. O que el costo puede ser mucho más. Entonces, o que el puesto puede ser mucho más. Entonces, realmente partimos de que creemos en esta situación todos, en la que estamos, y que por eso los tiempos han cambiado y realmente el ejercicio conlleva a una forma de analizarlo y de autorizarlo, que la ley además lo permite, muy distinta al mero ejercicio contable en el que nos hemos visto en el pasado. Claro, bueno, y digamos aterrizando al cómo este ejercicio contable afecta, digamos, a la educación superior pública, porque bueno, estamos en una universidad pública y por supuesto que además queríamos hablar de eso. Tal vez a grandes rasgos, don Welmer, cómo, digamos, el impacto de los diferentes recortes que se pueden generar puede, ¿verdad?, tener un efecto en el FES y en lo que sería, digamos, las universidades públicas del país, en la educación, digamos, superior pública. Sí, esto es muy importante porque la educación está obteniendo, el FES está llegando a 557 mil millones de colones
La Universidad de Costa Rica tiene un presupuesto como de 330 mil millones de colones. Estas son cifras muy altas, entonces si algo se hizo en este presupuesto fue respetar e incluso aumentar el financiamiento para las universidades en una época en que se están recortando gastos en todos los ministerios y en todas las carteras, incluso las de inversión. Porque hemos considerado que la educación es una inversión muy rentable. Pero esto no podemos pensar nosotros que en la difícil situación que está el Estado costarricense de hoy se pueda mantener, y tenemos que saber que lo que se está autorizando es un límite máximo de gasto que no necesariamente tiene que ser, se puede cumplir por eficiencia y demás, y que todos en el país tenemos que hacer una revisión de cómo estamos gastando y en qué estamos gastando para generar ahorros, pero no para generar ahorros, como decía ahora don Heriberto en un muy buen ejemplo, para generar ahorros y ir a prestar y ponerlos en bonos para ganar dinero, porque el Estado está en una situación dificilísima para conseguir los recursos todos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es ese ejercicio de cuánto vamos a aportar todos por igual. Es que el ahorro en este caso tiene una redefinición, y ese ahorro es endeudarme menos. Sí. Claro. Sí, ese concepto me parece que es sustancial. Y Importante. si usted ve, por ejemplo, los superávit libres de las universidades suman 95 millones de dólares, 57 mil millones de colones. La Contraloría lo dice en el 2017, eso es un monto gigante, Sí. ¿verdad? No tengo nada en contra del tema, pero lo que quiero decir es que ahí hay un dinero que en algún momento o costó deuda o se ahorró porque me endeudé menos, o porque hay una serie de decisiones que hay que tomar, no solo en las universidades, sino en ministerios, como decía también en el caso del MAC, y en otra serie de ejercicios económicos, por ejemplo, en el IMAS y etcétera, en los que hay asignaciones presupuestarias, pero también hay dineros que no se han colocado, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Sí. y que hay proyectos de vivienda que el país no hace proyectos de vivienda importantes hace mucho tiempo, y esas son las decisiones que me parece que van a evolucionar en la discusión presupuestaria, tal vez no estos 2 meses, sino que a lo largo del año. Bueno, pero digamos, lo inédito es que vamos a estar discutiendo estas cosas. Que deben en el tiempo sin duda ser una discusión constante. Ya no va a ser solo un ejercicio de 2 meses para aprobar aquella autorización que básicamente iba en automático, sino que más bien ahora va a tener una variación de si se colocó dinero o no, si tenemos que, claro, si además se pagó o se utilizó toda la partida en pago de intereses, habrá que hacer algún cambio. Claro. Ese tipo de cosas me parece que le dan una complejidad al ejercicio de la Comisión de Hacendarios. Yo no soy miembro de la comisión, pero trato de llevar el hilo de los temas, y me parece que en esa evolución es muy interesante que ya ese órgano evoluciona a un control más allá de una autorización. Bueno, tenemos que hacer una pausa, don Welmer, discúlpeme. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para que podamos cerrar un poco esta discusión acá en Sobre la Mesa. Presupuesto nacional y universidades públicas acá en Sobre la Mesa. Antes de hacer la pausa, don Welmer se quería referir precisamente a lo que veníamos discutiendo de los superávits. Sí, lo que estábamos diciendo era que el FES ha permitido financiar muy bien a las universidades y ha permitido que las universidades pues tengan una muy buena oferta de lo que son todos los equipos, los servicios necesarios para desarrollarse, pero que sí están generando unos superávit muy altos. El superávit recurrente de las universidades, las 2 más grandes que revisamos, son 89 mil millones en el año 2017, eso dice la Contraloría. Eso es el presupuesto de 4 ministerios de economía o unos 12.500 bonos de vivienda que se pueden dar con solo el superávit. En el año anterior fueron 73 mil millones. Cuando sucede esto, y bien lo apuntaban aquí los compañeros,
en una institución que tiene gastos asignados por ley, la idea entonces es, para no perder lo que tengo asignado, entonces tengo que ver en qué gasto. Y entonces, mientras el país está en una crisis de deuda, que no puede colocar deuda y que ya tenemos los problemas de ir al Banco Central para que nos emita dinero y nos preste para seguir funcionando, otros tienen ese superávit. Y entonces ahí se da esos gastos que a veces no todos compartimos. Y esa es la diferencia entre decir que hay un recorte a instituciones que tienen asignaciones por ley o constitucionales, a otros ministerios o otros programas que no tienen esa asignación. Y esa decisión pasa obviamente por el ministro de Hacienda, pero también va a ser responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Claro. Y esa evolución presupuestaria, en el ejercicio presupuestario o del control del ejercicio presupuestario, yo creo que es la clave de estos 4 años, porque no habíamos estado en esta situación en la que había esos niveles. En estos superávits, que yo tengo 95 millones del 2017, ahí hay una diferencia, pero que en todo caso de 89 a 95 estamos en un rango muy alto, implica que se puedan tomar decisiones, no para afectar a nadie, sino para endeudarnos menos. Y es una replanificación que requiere que se tomen decisiones en cada una de las instituciones. No me refiero solo a universidades, sí, claro. Me refiero en general. Yo creo que tiene que bajarse a la realidad en la que vive el país y con base en esa realidad pues, tomar decisiones y enviar señales claras a la Asamblea Legislativa. En esa misma línea, don Heriberto, ¿cuánta capacidad, digamos, tiene la Asamblea también para visualizar, como en el caso, digamos, que veíamos en la cápsula puro inicio, que, digamos, la Universidad de Costa Rica sí tiene un plan de inversión a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente, si hay una crisis y no hay plata para nadie, pues tampoco habrá plata para las universidades, pero ahí, ¿existe algún tipo de capacidad de poder ver esos planes de inversión o en realidad es muy poco lo que ustedes tienen como margen de maniobra para ver eso dentro de la Asamblea? Ya, yo creo que hay un poco margen, pero otra vez, esto tiene que nacer Welmer y ya Silvia hicieron así como no. De cada cual. Sí. O sea, por eso digo, hay que tomar decisiones a lo interno de cada institución y entender que estamos en una coyuntura específica, que no es que ahí va a haber plata a todos los tiros. Claro. Y a partir de eso, sus planes de inversión tienen que cambiar. Así como en su casa, usted no puede cambiar su carro, tiene que vender su carro porque es más caro y comprar uno más barato. Bueno, esas medidas tienen que aplicar y no pensando en que el gobierno va a resolver el contenido presupuestario siempre. Claro. Yo le sumaría 3 elementos, digamos. El primero es recordar que el presupuesto es una ley que rige para un año particular. Sí. O sea, lo que aquí se haga, se autorice, se apruebe, se dictamine y finalmente en plenario así quede, va a tener vigencia para el ejercicio del 2019, hablando específicamente del caso que hoy nos convoca. Eso a mí me parece que es muy importante tener claro porque también hay como una idea de que estoy efectuando cambios que van a sostenerse en el tiempo. Indistintamente de la situación económica, que ya voy a llegar a eso, la autorización y ese presupuesto que se convierte en ley de la República es para ese año, únicamente. Lo segundo es que en el caso particular de las universidades y el presupuesto del FES que llegó al ejercicio del 2019 y que se vio en la Comisión de Hacendarios, yo creo que otro punto importante que no lo vi en la cápsula es que el crecimiento existe y sigue, sí. Solamente que es menor a lo que estaba presupuestado. En lugar de tener esos 15.000 millones de colones, ahora es un aumento de 5.000 creo que es un de colones. 3% lo que va a aumentar y se había pactado, creo que era un 5%. No estoy muy segura cuánto se había pactado, pero sé que es un 3% lo que aumenta. Sí, entonces ese aumento se mantiene, pero es mermado. Y tercero, a mí me parece que el punto de fondo es que la coyuntura nos hace no solamente ver un tema de educación, sino ver exactamente cómo le seguimos permitiendo lo que inclusive Welmer decía al inicio, de crecer un financiamiento de deuda que también paga intereses. Y aquí yo me hice la gran pregunta dentro de esa comisión de cuál sería la afectación que tendría el presupuesto en el caso de que la reforma fiscal no pase este año. Digamos, no voy a usar ni siquiera que no pase, sino que su proceso de consulta y otras cosas que está llegando lo alargue más allá de diciembre.
Bueno, esa respuesta la tendría el Ejecutivo sin duda alguna, pero yo me atrevería a decir que esa respuesta es un extraordinario en febrero tajantemente que corta de forma rotunda el ejercicio del 2019. Entonces, todo este proceso que hemos hecho, inclusive podría agarrarse y votarse y venir en el 2019 a inicios con un extraordinario que cambiaría todo el proceso. Entonces, ahí es donde yo hago ese llamado de que ya no podemos seguir viendo el ejercicio del presupuesto de la misma forma en que lo vimos, porque como usted comenzó, doña Marcela, el programa probablemente nos lleva a concluir también ahí. Es que ya teníamos, yo voy a decir lo siguiente, Costa Rica ha estado en un mar de números rojos desde 1970. Yo primero quiero que quede eso claro. Superávit financiero solo ha existido desde 1970 en 2 años, en el periodo del 2006 al 2010. Ahí se dio ese superávit dentro de ese periodo. El resto ha sido un mar de números, de cuentas rojas, cuentas por pagar, números rojos. Dicho eso, en esta última década es además la primera vez en que el financiamiento de deuda, como lo decíamos, es mayor a los ingresos. Entonces, ya la dinámica que va a enfrentar el 2019 de por sí va a ser completamente distinta, sumado a todo este riesgo fiscal. Ya estamos llamados, me atrevería hoy yo a decir en este programa, a inclusive revisar la ley 8131 de presupuesto y la ley financiera y de presupuestos para ver qué es realmente lo que se debe ajustar, no por un tema de coyuntura de fiscal, sino... No, es que podrían implicar muchas normas presupuestarias que aquí hablamos, que le ponen un mayor dinamismo y una mayor visión a ese presupuesto más allá de lo contable. Claro. Don Welmer quería referirse. Sí, y es tal vez para que no se malinterprete, cuando estamos hablando de universidades y de FES que usted preguntó, nosotros estamos hablando de esto con sinceridad dentro del marco de lo que tenemos, ¿verdad? Pero aquí nosotros jamás, nadie quiere aquí afectar a las universidades, jamás que se pretende, ni a la educación, al contrario, creemos que tienen que, al contrario, yo creo que aquí los que estamos totalmente de acuerdo que tenemos que abrir más cupos, sí que tenemos que variar cosas dentro de la universidad para regionalizar y permitirle a alumnos que vienen de colegios que no son de élite ingresar a las universidades, tener mucho más regionalización. Creemos que los horarios de las universidades del Estado deben ajustarse a aquellos estudiantes que tienen que trabajar medio tiempo, tiempo completo también, y que en algunas carreras... El costo de la matrícula, que yo lo hablé también. Etcétera, que tenemos que hacer una serie de cosas y que eso pasa por tener universidades bien financiadas y demás, pero que estamos viviendo en un momento de crisis, pero de crisis profunda y severa, que lo que planteaba ahora doña Silvia, que es posible si las cosas se entraban más, que en febrero nosotros o en enero mismo haya que hacer recortes mucho más grandes en todo el sector público, eso es de verdad. Y entonces es desde esa perspectiva que lo que estamos diciendo es que la pequeña afectación que se podría creer que tienen las universidades no siguen siendo privilegiadas dentro de lo que es el financiamiento y cómo han sido los recortes para el resto. Claro, lo que yo creo que sí queda como bastante claro en esta discusión es que efectivamente esta lógica que se había tenido tradicional de que que la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa era un mero trámite, ya no es un mero trámite, ni puede seguir siendo un mero trámite, tiene que ser una discusión muchísimo más profunda porque así lo requieren las circunstancias y que además debería hacerlo en general, ¿verdad? La discusión de un presupuesto siempre tendría que ser una discusión seria con respecto a qué es lo que queremos construir como país, que creo que quedó bastante claro en la discusión. Y hay una cosa particular, la cosa particular es que siempre había manera de encontrar cómo conseguir plata. Claro. Eso se acabó también. Sí, y bueno, esa era la otra conclusión a la que quería llegar y es que efectivamente estamos en un momento que hay que tomar decisiones y que si no se toman decisiones ya, puede ser que las decisiones que se tengan que tomar posteriormente más bien sean muchísimo más duras. Así que, pues bueno, hacer una reflexión de que también podamos darle un seguimiento a la discusión que están dando ustedes en el Parlamento sobre el presupuesto,
estar, digamos, atentos también como universidad de qué es lo que se está planteando y también como universidades qué podemos aportar a esta discusión. Tenemos una serie de expertos y expertas, no por cualquier cosa somos de las mejores universidades del mundo, por lo menos la Universidad de Costa Rica, y entonces en eso también tenemos que aportar. Y bueno, y finalmente pues agradecerle don Heriberto, doña Silvia, don Welmer por estar aquí en Sobre la Mesa y a ustedes en sus casas también por acompañarnos semana a semana. Les esperamos la próxima.